Te damos la bienvenida a Teatro Amateur, un proyecto de Javier el Busto en el que tratamos sobre el apasionante mundo del teatro aficionado. Hoy en Teatro Amateur volvemos a hablar con Laura Carvajal. Ella inauguró esta serie de podcasts allá hace casi un año, hablando de ese festival de teatro de humor. Pero hoy nos queremos centrar en su trabajo en el telón negro y especialmente en su labor artística en El legado. Una obra en la que Laura da vida a Carmen, una mujer marcada por la desesperación de su hija y su nieta durante la dictadura argentina, en la que sobre el escenario transforma su cuerpo y su voz para llevarnos al recuerdo, al presente, pero también con muchas dosis de dolor y esperanza. Además, estamos hablando de un trabajo que ha sido reconocido con varios premios y a la mejor actriz, algo que confirma su labor y, por supuesto, la fortaleza del teatro amateur. Bienvenida, Laura. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar hoy un poquito más, como decía, de tu labor artística, porque estás cosechando muchos éxitos con El legado y creo que merece la pena dedicar un capítulo de nuestro podcast a tu trabajo. Háblanos en qué está inspirado el legado. Creo que son hechos reales, pero cuéntanos un poquito en qué os inspirasteis para poner en marcha esta obra. Pues mira, es una obra escrita por una autora, una dramaturga, actriz y directora argentina, que, como bien has dicho, bueno, pues versa sobre la desaparición, ¿no?, de los hijos y nietos de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo. Entonces, esta obra la vimos nosotros representada en un festival, en la FITAC, en Girona, hace varios años. Sinceramente no recuerdo exactamente qué año es exacto, pero vimos esta obra representada por su propia autora, por Merceditas Elordi, que no sé si he dicho su nombre. Y bueno, nos dejó estupefactos, ¿no?, porque era un texto bellísimo y una labor actoral que llevaba a cabo Merceditas, bueno, encomiable, ¿no? Nos impactó, podemos decir. Y bueno, siempre ha estado rondando por nuestra cabeza esta obra, más cuando el telón negro, pues bueno, sabes que su leitmotiv y sus objetivos, en todos sus objetivos en el centro está la mujer, las desigualdades que padece, su lucha, etcétera. Entonces, claro, hablar sobre estas mujeres de la Plaza de Mayo era como, bueno, pues como, digamos, unos modelos y unos ejemplos a seguir. Y bueno, y es una lucha que además empezó con la dictadura argentina en esa época, cuando desaparecen sus hijos, pero que continúa en la actualidad. Son abuelas de Plaza de Mayo que siguen buscando a sus nietos desaparecidos. Bueno, entonces nos quedamos subyugados por esta obra. Y bueno, con el paso del tiempo, por circunstancias que se han dado en el grupo, de baja de integrantes, etcétera, por un lado, y por otro porque yo creo, y ya voy a personalizar en mí, aunque es algo que sinceramente no me gusta mucho, pero bueno, me vi con la suficiente madurez, no digo ya artística, que no, sino como persona madura, etcétera, para poder llevar a cabo este nuevo proyecto, El legado, y hacerlo, bueno, bajo unos estándares suficientemente dignos, puesto que teníamos ese ejemplo de su autora y como actriz que la vimos hace años y, por supuesto, no queríamos desmerecer la obra. Entonces, ahí surge un poco el llevar a cabo este proyecto y, bueno, empezamos a ponerlo en marcha. José Antonio Pérez, que es nuestro director, bueno, pues empezó a dirigirme, en este caso a mí solo, porque es un trabajo unipersonal de una sola actriz. Y bueno, pues es verdad que aunque el proceso ha sido largo y ha sido duro, porque es una obra difícil, pero bueno, afortunadamente
los resultados efectivamente están siendo excelentes. Vamos, nunca me hubiera imaginado esto, pues eso, que está siendo una obra pues muy reconocida y muy premiada. En la obra pones voz a Carmen, que es una mujer emigrante española que tenía una hija y una nieta que desaparecieron durante la dictadura argentina. ¿Qué ha sido lo más difícil a la hora de abordar emocionalmente este personaje? Pues mira, tengo que hacerte una salvedad, es verdad, esto es así, que la obra es, por supuesto, de la autora argentina, pero que la he tenido que adaptar, hacer una adaptación, porque al ser una obra de una autora argentina y escrita para argentinos, se presuponían muchas cosas que quizá el público español no iba a entender si no estaba, bueno, muy enterado del contexto. Entonces, en esa adaptación transformé a Carmen, que originalmente era una emigrante armenia, la transformé en una emigrante española, que también fue algo que sucedió muchísimo, que hubo muchos emigrantes españoles en Buenos Aires. Y además eso, bueno, pues me toca personalmente porque yo tengo familia en Argentina, emigrantes, y bueno, pues un poco inspirada, digamos, en la adaptación, metí un poquito de la historia mía propia familiar, ¿no? Y eso, bueno, me ayudó a llevar a cabo el personaje porque, digamos, me inspiré en esas personas que yo conocía y que eran de mi familia, pero también a la vez se hizo muy duro, ¿no? Porque trajo sentimientos personales muy fuertes. Y entonces, bueno, pues a veces te tienes que proteger un poco para no dejarte arrastrar, ¿no? Y caer en un pozo negro. O sea que bueno, sí, me inspiré en eso. Y luego también en septiembre del año 24 hicimos un viaje a Buenos Aires precisamente para ver a mi familia y ya estando allí, claro, aproveché, estuve en la asociación de madres, estuve también en la de abuelas, entonces, digamos, tomando nota de primera mano de todo aquello y empapándome de todo aquello y viendo las caras de las personas desaparecidas, que tienen caras, que tienen rostros, que los tienen allí, ¿no? Personas desaparecidas, o sea, en primer término, las madres buscan a sus hijos desaparecidos y luego se cercioran de que ha habido casos hasta 300 de bebés nacidos en cautiverio que han sido robados. Entonces, por eso las abuelas continúan la búsqueda de sus nietos para recuperar su identidad. Entonces digo que ahí estuve, digamos, un poco en contacto con esa realidad y luego también, y algo que me sirvió mucho y que me impresionó tremendamente, fue visitar un centro de detención. De los 500 que hubo, que además se llaman así porque eran así centros de detención clandestinos, o sea, no son cárceles que cualquiera puede saber que está ahí y puedes acceder, no, no, eran clandestinos, no se sabía dónde estaban. Entonces lo visité, que es un centro que lo llaman así, clandestino de detención, tortura y exterminio, visité concretamente el Olimpo, que es uno que está en un barrio al oeste de Buenos Aires y que además lo llaman un espacio para la memoria, ¿no? Y entonces allí, pues bueno, me empapé de todas las historias, vi el centro que ya estaba, una vez que acabó la dictadura rápidamente los derruyeron, pero quedaron un poco los cimientos, ¿no? De por dónde habían estado encerrados y demás. Y bueno, todo eso me sirvió como, vamos a decir, de alguna manera, inspiración para llevar a cabo este personaje. En la obra incorporáis testimonios reales en vídeo de madres argentinas. ¿Cómo es ese diálogo y cómo se lleva la interpretación con ese material documental? Pues mira, sí es. Mira, te digo, son documentales de la época, que se intercalan porque, a ver, Carmen aparece en escena con diferentes edades, ¿no? Entonces, es un viaje del presente de Carmen hacia el pasado, ¿no?
y transita por diferentes edades. Entonces, entre, digamos, edad y edad de Carmen, aprovechamos y ponemos unos pequeños vídeos documentales de madres reales para también contextualizar la historia y que el público lo vea, que son muy cortos, realmente son de minuto menos, minuto y poco, y que también aprovecho yo sin pas de tiempo para poder cambiarme de vestuario, ¿no? No, intentar caracterizarme de la edad que voy a representar a continuación. Entonces son vídeos públicos de reportajes que se grabaron posteriormente a la dictadura y en el momento también de las manifestaciones de las madres en la plaza, que aunque claro, esto no, la prensa argentina y la televisión, etcétera, no iban evidentemente en una dictadura a retratar eso y a sacarlo a la luz pública, pero sí con el Mundial de Fútbol, cuando hubo el Mundial de Fútbol en Argentina en el 78, acudió prensa extranjera al Mundial, prensa deportiva, pero claro, les llamó la atención que hacen esas mujeres todas con el pañuelo blanco manifestándose en esta plaza, ¿qué les pasa? ¿Qué les ocurre? Y entonces pues se acercaron periodistas a ellas y ellas empezaron, ahí vieron una ventana, ¿no?, abierta a su lucha y ahí empezaron bueno, a declarar y a contar lo que les pasaba. Y estos trozos, estos pequeños retazos de la historia es lo que nosotros proyectamos durante la representación. Ya comentabas que en la escena pasas por varias etapas de edad. ¿Cómo has construido físicamente esa transformación desde el punto de vista actoral? Bueno, pues una cosa, vamos a decir, básica, pero evidente, que es basada en la expresión corporal. Pues evidentemente no es lo mismo la postura y el cuerpo de una mujer joven o de, por ejemplo, 60 años o de 70 a más mayor, ¿no? 80 o por ahí, digamos, calculamos. La postura del cuerpo, es decir, la expresión corporal y la voz también. Y entonces un poco de, bueno, pues de voz de persona más mayor y evidentemente en el vestuario. Simplemente es un cambio de vestido, digamos, porque, vamos, digamos, no, es así, porque realmente no hay tiempo material, no hay maquillaje ni caracterización, no hay tiempo material para hacer eso en menos de un minuto. Entonces es lo justo para cambiar el vestuario y meterte en esa edad y acompañarle, lógicamente, de algunos objetos que te ayudan. Hay una señora, la señora más mayor, la Carmen más mayor, pues sale con un andador bastante encorvada. La Carmen mayor de 70 o así va con su bastón, con sus gafitas. O sea, que quiero decir, bueno, pues un poco ayudada, ¿no?, de elementos. Hay otra Carmen que es más o menos, calculamos que como la edad que yo tengo ahora en la actualidad. Entonces, bueno, pues ahí digamos, mi cuerpo soy más yo en el sentido de expresión corporal y luego, bueno, pues una Carmen más joven y más jovial. eh, que sale, bueno, que empieza a preparar una maleta para empezar a buscar a su hija que está recién desaparecida y quiere buscar, va a emprender un viaje por todos los hospitales para ver si encuentra a su hija embarazada y a ver si tiene a su nieto. Entonces, bueno, pues el trabajo es un poco así. Ya te digo que ha sido bastante largo y bastante duro, porque a veces, bueno, pues no lo veía, yo no lo terminaba de ver. Ahí, claro, evidentemente te ayuda mucho el director, que muchas veces, sinceramente, he estado a punto a veces de tirar la toalla, de decir, es que yo esto no lo puedo hacer y no va a ser posible, y él me ha ayudado, bueno, pues sí, si puedes, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así, vamos a seguir adelante. Y bueno, porque luego además también en escena
tiene la dificultad de que ese cambio de edad es muy inmediato, o sea, tampoco te da mucho tiempo, tienes el tiempo justo de cambiarte de vestuario y ya salir a escena, tampoco te da mucho, tienes un tiempo, vamos a decir, de concentración, de respiración, vamos a ver, tiene que ser algo que te nazca más automáticamente, ¿sabes? Y bueno, pues a base de practicar y repetir sale medianamente bien, creo. Otro de los retos de los que estamos hablando y que queríamos mencionar es que la obra habla del dolor, pero también aparecen signos de esperanza y de resistencia. ¿Cómo has conseguido equilibrar estas dos energías en escena? Pues mira, efectivamente aparecen, claro, existe el dolor, existen momentos muy dramáticos, pero tampoco hemos querido, o sea, abusar, entre comillas, mucho de esos momentos dramáticos, porque estas mujeres, tal como las vemos, o sea, Carmen representa a estas mujeres luchadoras y tal como las vemos y como las vio la autora en su momento, son mujeres que no se pueden permitir el lujo de vivir instaladas en el dolor permanentemente, porque el dolor, dice, no las conducen a nada. Ellas tienen que estar instaladas en la lucha. Una de las frases que dice Carmen es que si no luchas estás muerta, es verte morir si no luchas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay momentos intensos de dolor, pero de drama extremo, diría yo, pero tampoco tantos, unos cuantos, porque ya te digo que no es el reflejo de estas mujeres, pero luego Carmen también tiene destellos de felicidad, porque Carmen recuerda su época feliz cuando su hija todavía no se la habían llevado, cuando estaba en casa con sus amigos, cuando la veía en el jardín cantando y tocando la guitarra con su gente y demás, y también es una mujer feliz, ¿no? O sea, o que muestra la felicidad. Eh, y luego hay también una parte humorística pequeña, pero que también la hay porque la Carmen de 70 años, pues es una señora ya bastante irónica que cuenta un poco su vida y cómo emigró y llegó a Buenos Aires de una manera bastante irónica, que incluso y humorística, diría yo, porque efectivamente hace reír al público, ¿no? Y todo eso, todos esos sentimientos, bueno, yo no sé, yo no soy nadie para explicar cómo se hace o cómo no se hace, ni hay formas mejores ni peores, cada uno, digamos, lo hacemos o tiramos de una cosa. Y yo, bueno, me baso en mis propios sentimientos. Es una persona, yo tengo 60 años, quiero decirte que ya he vivido y he pasado por una serie de cosas en mi vida, de etapas mejores, peores, como todo el mundo. Y entonces arranco de esos sentimientos míos propios, digamos, se los ofrezco al público y a partir de ahí ya construyo a Carmen. En ese sentido, yo creo que fue Carmelo Gómez, que en una entrevista, el gran actor Carmelo Gómez, que en una entrevista dijo que los actores, bueno, que se exponían públicamente y en ese sentido, bueno, pues sí, porque tiras de tus propios sentimientos para dárselos al personaje. Además de actriz, has firmado la adaptación del texto, ¿no? ¿Qué cambios habéis considerado imprescindibles a la hora de adaptar la obra de Merceditas Elordi? Pues mira, unos, vamos a decir, en un primer momento, unos muy básicos de lenguaje, porque aunque es todo español, castellano, pero bueno, sabes que hay a veces diferencias entre el español de América y el de España, entonces algo de vocabulario, no mucho para que los espectadores lo entiendan. Y luego, como te decía, pues transponiendo un poco, o bastante, no un poco, transponiendo lo que es la emigrante que primitivamente era armenia, pues pasando a la española y ahí cuando se cuenta, porque Merceditas también cuenta cómo esta emigrante armenia llega a Buenos Aires, bueno, yo ahí lo he adaptado contando la historia, como te decía,
de mi familia. Y metiendo también, lo que te digo, algunos momentos de humor, no muchos, pero algunos, porque también considerábamos que le podía venir había que dar al público un poco de respiro, o sea, que no podíamos estar situados siempre en el drama, en la dureza, sino un poco de respiro para el ahogo del público. Eso, digamos, han sido un poco en lo que me he basado en la adaptación y quizá explicando algunas cosas más, contextualizándolas para que el público lo entienda. Cosas que se dan por supuestas en el texto, lógicamente, porque era de una argentina para argentino, bueno, pues aquí, digamos, explicando un poco más para que el público lo entienda. Porque, pues sorpresivamente para mí, porque yo era algo que, claro, que conocía y que conocen muchos españoles, ¿no? Esta historia, esta época argentina de la dictadura de Videla, pero luego vas a los teatros y hablas con el público, con la gente, etcétera, y hay muchos que lo conocían, pero hay muchos que no, que gracias a esta obra lo están descubriendo y lo están conociendo. Entonces sí creo que sí se ha hecho necesario toda esta contextualización del texto y esta explicación para que quedara claro lo que estábamos mostrando, sí. Hablabas del público en un montaje de unos aproximadamente 80 minutos que está dirigido a personas mayores, por lo menos de 16 años. ¿Qué reacciones has encontrado en el público? Pues mira, te digo una cosa, una reacción, yo diría que magnífica a lo que estamos enseñando, porque generalmente yo creo, hablas con el público y en general, y yo lo entiendo también, no les gustan mucho los dramas, prefieren comedias, porque claro, la gente dice, es que para dramas ya tengo, para mis problemas ya tengo los míos, ¿no? Entonces andábamos con un poco de miedo en ese sentido. Bueno, cuando les pongamos este drama delante a ver qué va a pasar, pero han reaccionado maravillosamente. Tengo que decir que en todas las representaciones hay unos aplausos maravillosos, la gente se pone en pie, o sea que estamos recibiendo muy buen feedback de lo que hacemos. Y luego, pues bueno, al final de la representación siempre bajo del escenario y saludo al público que me quiere saludar, pero un poco para recibir, y muchos vienen con los ojos arrasados en lágrimas y agradeciendo, ¿no? Lo que han visto, porque aunque sea una época concreta, en un país concreto, lamentablemente el que se conculquen derechos humanos, pues lamentablemente es plena actualidad y se puede trasladar a cualquier otro país y cualquier otra época, incluso en la actualidad. Entonces también lo ven necesario y lo agradecen. Así que ya te digo que la reacción del público, la verdad que es maravillosa, es de mucho respeto y bueno, con un silencio siguen la obra y cuando se tienen que reír se ríen. Yo creo que se liberan un poco, ¿no? La tensión y luego ya te digo que estamos recibiendo pues eso, un feedback muy bueno de ellos. Por las cosas que he visto, la escenografía tiene un aire un tanto doméstico y muy reconocible, pero también simbólico. ¿Qué papel juega el espacio escénico en esta narrativa? Pues mira, es muy importante, creo, es muy importante. Se ha tratado, bueno, como ves en la escenografía es el salón o el comedor de Carmen, ¿no? Que la autora lo llama el living, como se dice en el español de América, ¿no? O en Argentina, el living, el comedor, el salón de Carmen. Y es muy importante porque es un espacio muy íntimo, o tratamos de que sea muy íntimo, ¿no? El espacio escénico está presidido, perdón, por lo más importante, que es la maleta, la valija, como dicen los argentinos, la maleta que está todo el tiempo en escena y que fue esa primera maleta que Carmen montó o hizo para ir a buscar a su hija y que luego ya nunca la retiró de ahí. Pues bueno, en principio pensando por si la llamaban o sabía algo de ella, poder agarrar la maleta y salir corriendo, pero luego nos cuenta que la dejó pues como
un recordatorio para todos de lo que estaba pasando en esa casa y empezó a guardar cosas en esa maleta de su hija para cuando aparezca su nieta, porque ella nunca pierde la esperanza de encontrar a su nieta. Cuando aún así ya da a su hija seguramente por muerta, con su nieta nunca pierde la esperanza de encontrarla, para cuando aparezca su nieta poder ofrecerle el legado, que es así el título de la obra, que está metido en esa maleta, ¿no? A su nieta. Y además esa maleta luego finalmente Carmen también se la ofrece al público, o sea, les pasa el testigo. Mira, yo estoy muy mayor, me voy a morir, pero aquí os dejo el legado. Entonces es un espacio escénico, como te digo, las paredes, los muebles de la época, y además es un espacio al que se le invita al público. O sea, Carmen rompe la cuarta pared y habla con el público, y el público se supone que son invitados que están en la casa de Carmen, ¿no? Entonces, pues eso, un espacio, digamos, para compartir con el público. Y luego remarcado, perdón, luego remarcado también por las luces, ¿no? Por el juego de luces, dependiendo qué partes de la obra, pues las luces juegan también un papel fundamental. Háblanos un poco de José Antonio, del Sí, trabajo y del equipo que te acompaña. sí, bueno, pues el director, José Antonio Pérez, pues es el director de la obra y es también el creador de ese espacio escénico, como te decía. Y además, bueno, pues las proyecciones se hacen sobre unos paneles, un panel disimulado que se está proyectando un cuadro, y claro, es como un cuadro que hay en ese salón, pero que pues bueno, cuando hay una proyección aparece ahí, y él lo tiene todo habilitado con un sistema inalámbrico, es decir, que es el urdidor de todos esos aspectos, digamos, técnicos necesarios, que yo sinceramente ahí me pierdo bastante y desconozco. Y luego, pues bueno, ha contribuido junto con Jorge y Julio Rotuño al diseño de la iluminación, para, como te decía, para remarcar dependiendo qué escenas. Y su papel fundamental ha sido el de llevarme un poco o mucho en volandas y no dejarme caer en este proceso, que fue pues aproximadamente casi un año o más. Y bueno, no dejarme caer en el proceso de crear todo esto. Decir que el legado ha recibido numerosos premios, incluidos varios a la mejor actriz. ¿Cómo vives ese reconocimiento después de una obra tan exigente emocionalmente? Hombre, pues con muchísimo agradecimiento. La verdad que, bueno, estamos un poco en una nube y no nos lo terminamos de creer, porque yo, de verdad, y no es una falsa modestia, para mí este reconocimiento no es, o quiero pensarlo así, no es solo a mi interpretación, o si es un premio a la obra, a nuestro trabajo. Para mí también es un poco, o sea, yo se lo dedico y se lo ofrezco a todas estas mujeres que siguen luchando en la actualidad. Es como un reconocimiento, ¿no? Y, y una aceptación un poco de, bueno, pues de nuestros objetivos, ¿no? Que es conmover al público, que es mostrarle realidades que no suelen gustar. Y bueno, pues cuando te dan el premio a la interpretación, no sé, yo quiero pensar que se premia un poco, no a mí personalmente, porque además nadie puede hacer nada solo. Yo no, yo estoy en escena, pero si no me iluminan, si no me ponen la música cuando me la tienen que poner, si no me dirigen, etcétera, o sea, somos un equipo. Entonces es un premio a todos y sobre todo un reconocimiento, como insisto, a estas abuelas y madres de Plaza de Mayo que están, digamos, y que son inspiradoras de todo este proyecto, pero bueno, muy, muy agradecidos, claro, como no puede ser menos.
Ya hablábamos en aquella edición sobre esa muestra de teatro de humor que organiza el Telón Negro, pero la trayectoria de la compañía es amplísima, con actuaciones incluso fuera del estado. ¿Qué crees que aporta este ciclo, este circuito amateur en el que vosotros os movéis frente al profesional? ¿Cómo te ves? Sobre todo cuando vemos que en marzo, por ejemplo, en el mes en el que estamos grabando este podcast, Sí, tienes creo que 5 o 6 actuaciones. ¿Cómo sí. se lleva esto? Que cosas que muchos profesionales no se pueden permitir el lujo. ¿Cómo lo hacéis? Pues mira, a ver, estamos encantados. Efectivamente, nosotros llevamos por bandera el teatro amateur, que también se puede llamar teatro de base. El otro día tuvimos una asamblea con otros grupos de teatro y veíamos un poco qué término se podía acuñar, pero a mí me gusta mucho amateur porque amateur, su origen etimológico es el que ama, ¿no? Y en este caso yo creo que todos los grupos somos, en este circuito aficionado, pues somos los que amamos al teatro y realmente hay que amarlo y es nuestra forma de vida y nuestra pasión, porque es que si no, ¿quién trabaja toda la semana de lunes a viernes y luego madruga el sábado? Y carga una furgoneta y se hace no sé cuántos kilómetros y llega y monta y actúa y desmonta. O sea, eso o estás loco, que también lo estamos, o amamos mucho lo que hacemos. Y luego el teatro amateur hace el papel de muchas veces fidelizar público, porque también contribuimos a la fidelización del público al teatro. Si solamente fueran profesionales, pero mira, gracias a nosotros se pueden dar unos precios razonables de entrada o incluso entradas gratuitas y hacen que el público acuda al teatro y que luego también van a ir, por supuesto, a ver a los profesionales y a los grandes profesionales, ¿no? que tiene este país. Pero también hacemos una labor de ir a sitios, poblaciones pequeñas, municipios pequeños, etcétera, sitios que ahí o llegamos nosotros con nuestro teatro o sinceramente no va nadie. No, no. Los profesionales no pueden ir. A veces hacemos un poco la broma de que es que por esta carretera no cabe el tráiler con toda la escenografía que podrían llevar, ¿no? O sea, y luego, bueno, pues ellos me exigen una serie de condiciones que me parecen súper lícitas, con un tipo de camerinos, de instalaciones, etcétera, que bueno, pues en muchos sitios nosotros vamos muchas veces a casas de la cultura, que, que nos encanta ir y que actuamos allí, nos tratan fenomenal y tal, pero bueno, que son recintos más pequeños, que a lo mejor no tiene, bueno, vamos a sitios que a lo mejor incluso no tienen luces, no tienen varas para poder poner los focos, y entonces nosotros llevamos nuestro trus o nuestros trípodes y colgamos nuestras luces para poder iluminarnos como creemos que tenemos que iluminar, ¿no? Nuestra obra. O sea, quiere decir que hacemos cosas y llegamos a sitios donde los profesionales ahí ni están ni se les espera, pero no lo digo despectivamente, ¿eh? O sea, lo digo que son pues como dos divisiones distintas, pero luego eso no quiere decir, el ser amateur o ir a sitios pequeños no quiere decir que no tratemos de ofrecer la mayor calidad posible en lo que hacemos y la mayor dignidad. No lo digo solo por nuestro grupo Telón Negro, sino por cualquiera de los que puede haber en el panorama amateur, que nosotros también vemos a muchos compañeros cuando podemos y bueno, pues con unas interpretaciones de altura, unas puestas en escena estupendas y muy profesionales, vamos a decir, sobre todo con mucha dignidad. O sea que no hay que confundir lo aficionado con la calidad, ¿no? Que también creo que tiene unos estándares el teatro aficionado muy, muy, muy buenos. Muy interesante todo esto que decías, que resume muchas de las cosas de las que hablamos aquí con los grupos, ¿no? Para ir acabando, quería volver un poco a la identidad de vuestro grupo, que ya nos comentabas antes que estáis muy concienciados con los temas sociales y de la mujer. Sí. ¿Qué proyectos tenéis a futuro? Aunque sé que estáis muy, muy cómodos con el legado. ¿Estáis pensando ya en nuevas cosas? ¿Irían Hombre, también por ese...? sí, 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 la verdad que, bueno, siempre por la cabeza, no hay nada en firme, siempre por la cabeza andan bulliendo ideas, ¿no?
En este caso, yo que soy la escritora de las obras de Telón Negro, excepto, ya te digo, en esta que he hecho la adaptación. Y sí, ya me está dando vueltas ideas por la cabeza, que todavía, sinceramente, no he tenido tiempo de ponerme a ello y plasmar, pero en cuyo caso seguirá siendo muy probablemente el centro de todo seguirá siendo la mujer y sus desigualdades y su lucha, muy probablemente. Lo que pasa que es que no me atrevo a decirte todavía lo que me huye por la cabeza, porque no sé si finalmente van a ir por ahí los tiros o no, pero algo estoy pensando, sí, de una mujer de los años 60 en un edificio, una comunidad de vecinos clásica de un barrio obrero, con un patio donde dan las ventanas, algo así, algo así. Por ahí podrían ir los tiros, pero vamos, sin concretar nada todavía. Para rematar esta entrevista, una pregunta quizá un tanto complicada, pero hablando de legados, ¿qué legado te gustaría dejar como actriz? Bueno, ¿qué legado me gustaría dejar? Pues un trabajo que se siga viendo digno y que el público siga entendiendo y sobre todo que se siga, bueno, que se vean mujeres que sean reconocibles, que sean naturales, que cualquiera las pueda conocer o las pueda haber conocido en un momento de su vida, ¿no? Un trabajo digno, más allá de ser reconocido o no, bueno, que tenga unos estándares, digamos, buenos. No sé si te he contestado o no. Sí, no, que ya sabía que te ibas a meter en un compromiso, pero me parecía importante, hablando de legados y viendo las cosas que haces y lo que transmites, creo que era necesario preguntarte por ello. Bueno, Laura, gracias por haber estado con nosotros y os seguimos la pista. Bueno, pues muchísimas gracias a ti. Te agradecemos infinito, no solo esta entrevista, por supuesto, sino todo el trabajo que haces por y para el teatro de base, aficionado o amateur, como queramos llamarlo. Muy necesario y te lo agradecemos de corazón. Muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales, plataformas de podcasting y en la web de Teatro Amateur, www.teatroamateur.com. Y así llegamos al final de esta edición de Teatro Amateur, en la que hemos compartido viaje con Laura Carvajal, hablando especialmente de su trabajo en la obra El legado, una propuesta que nos recuerda que el teatro no es solo entretenimiento, sino también es memoria viva, denuncia y compromiso. Gracias a Laura por su valentía sobre las tablas y por defender un teatro amateur libre, honesto y capaz de mirar de frente a la historia. Y gracias, por supuesto, a todas las personas que nos seguís en este podcast y que apoyáis el teatro amateur a través de este espacio. Nos reencontramos muy pronto para seguir descubriendo historias que merecen ser contadas. Nosotros volveremos la semana que viene, pero ya sabéis que está abierta la invitación a que podáis participar en nuestro podcast como entrevistados. Simplemente tenéis que poneros en contacto con nosotros por los cauces habituales. Hasta entonces, nos podéis seguir en nuestra web www.teatroamateur.com.